En el capítulo número 10 de este libro titulado Una perspectiva histórica sobre la sociología jurídica, tenemos a la teoría comunicativa y la teoría sistémica de Jürgen Habermas y Luhmann. A continuación, vamos a hablar acerca de Jürgen Habermas. Jürgen Habermas es un reconocido pensador de la modernidad. Ha tenido innumerables apodos, entre los cuales podemos destacar que este es incluso conocido como el Hegel de la República Federal. Él es un representante de la segunda generación de la escuela de Frankfurt, y como no, podemos destacar que es un personaje bastante mediático y por lo tanto bastante controversial. El biógrafo Müller-Döhm, que es de las pocos personajes que se atrevieron a indagar sobre la vida de este autor, destacan que Jürgen Habermas tenía muy en claro que lo que de verdad importa son los hechos, y dejaba en un segundo plano a quienes realizaban estos hechos. Otros autores como Castro determinan que su pensamiento era muy de izquierda y esto lo deduce mediante el análisis de que Habermas fue un hijo de la Segunda Guerra Mundial, fue parte activa por parte de las fuerzas alemanas y esto determinaría esa especie de rechazo hacia todo régimen nacionalista que llevaría a este pensar. Aunque sí es cierto que mediante sus obras podemos determinar que este tiene cierto carácter socialdemócrata, ya que siempre va a primar en sus escritos el bienestar del Estado como tal. Capítulo podemos analizarlo mediante una premisa muy importante que es la definición de moralidad para Habermas. Según nuestro autor Soriano, expone que Habermas determina que una acción es moral solamente en un escenario de aceptación general. Es decir, que la moralidad no depende ni dependerá de intereses individuales. La moral no es algo que es simplemente voluntad o deseo, que si no, ésta gana su legitimidad a partir de este consenso fundado, como él lo llamaba. Y teniendo en cuenta lo que es la ética del discurso, se menciona tres puntos importantes que además destaca para este mismo discurso, que es la racionalidad del mismo, reconocer la dignidad del otro y por último la legitimidad, que es la que hace a todo este discurso del que Habermas hablaba universal, y eso será muy importante para la construcción de su pensamiento más adelante. Llegados a este punto, el reto de nuestro autor es llevar a la práctica su teoría de la argumentación, y en su libro del mismo nombre expone principalmente una serie de directrices, y a continuación les citaré unas cuantas de ellas. Él decía que, por ejemplo, ningún hablante debe de contradecirse. También definía las premisas en las cuales se buscaba la verdad y señalaba que cada hablante solo puede afirmar aquello en lo que verdaderamente cree. Y también él buscaba garantizar la interacción correcta de los participantes en el diálogo, donde mencionaba que todo sujeto capaz de hablar y de aceptar puede participar en la discusión. Todos pueden cuestionar cualquier afirmación y todos pueden introducir cualquier afirmación de esto. También que todos pueden manifestar sus posiciones, deseos y necesidades. Con ello podemos evidenciar, basándonos en todas las reglas de la importancia, que el principio que más se destaca aquí es la universalidad. Todo ello llevado a que para Habermas lo más importante era que sus postulados no se limiten, que no acudan a la violencia, que sean serios y todo esto en conjunto le otorgaba la validez a dichas normas que se planteaban. Al hablar de la justicia y solidaridad, tenemos que tener muy en cuenta aspectos de los cuales se hablaron al inicio de esta presentación, como lo es la moralidad y este consenso fundado. Además, concluía en que algo solamente es justo cuando beneficia al colectivo y, como decía antes, no responde a intereses individuales. Además, también señalaba que existe un consenso entre justicia y solidaridad, que no puede haber justicia si algo no es solidario. Por ende, señalaba que la justicia se evidencia en la libertad de las personas y la solidaridad sería como el bien o incluso la felicidad de estas mismas personas. Además, también criticaba a la sociedad de ese tiempo por el no llevar de manera correcta, el no otorgarle la legitimidad necesaria a todo ese diálogo y esas normas que se establecían, ya que él planteaba que lo más importante es esta participación ciudadana que él exponía mediante sus escritos. Él señalaba que la población en general debería tener la oportunidad de asumir el rol principal en ámbitos de desarrollo social. Él criticaba que la sociedad estaría cayendo
en los políticos de esa sociedad, los quienes normaban, estaban cayendo en ese individualismo que él mismo criticaba y por lo que consideraba que sus acciones no eran morales. Y como sus acciones no eran morales, por lo tanto no podían ser legítimas. Fue abiertamente criticado, ya que su discurso se lo puede dividir en dos grandes grupos de crítica, los cuales se centraron en que unos criticaban su formalismo y utopía y otros su olvido del etos social y las éticas del bien. Además, se criticó bastante por ser muy teórico, por no llevar a la praxis su propia argumentación, por lo cual se definía que, claro, los conceptos de Habermas servían, eran aplicables, pero solamente en escenarios utópicos, en donde no se tomó en cuenta el conflicto social y en todo lo que esto conllevaba en sí. Excesivo formalismo, excesivo teorismo fueron de las cosas donde Habermas se vio más criticado. Y, por ejemplo, también tenemos a un grupo social que afirmaba que Habermas se centraba mucho en el subjetivismo que ya habían propuesto pensadores como Kant, como Hegel, y que dejaba de lado el objetivismo que tenía la teoría social y la sociología como tal. Fue muy criticado por sociólogos. Además, a esto podía argumentar que la manera en la que apreciaba su discurso, la manera en la que él había determinado su discurso, lo estaban tomando de formas en las cuales él no había pensado, en las cuales no estaban dirigidas, ya que Habermas decía que si bien él planteaba el universalismo, la universalidad, esto era algo complicado de fundarse en una sociedad la cual estaba en constante cambio. Por ello, Habermas planteó sus preceptos en una búsqueda ideal de este diálogo y así propiciar la participación y el consenso y el bien del Estado con las personas. Niklas Luhmann es considerado uno de los sociólogos más relevantes de finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, con la teoría de sistemas, enfatizada en la modalidad de los sistemas autorreferenciales. Así desarrolló el concepto de sistemas autopoéticos, donde explica que se trata de sistemas autónomos y autorreferenciales en todas sus funciones, se refiere a sí mismo y produce sus propios elementos constitutivos. Esto le permitió tender puentes de diálogo intelectual hacia la biología, la filosofía, la ciencia de la complejidad y actualmente las teorías de redes e incluso la teoría crítica. Luhmann ocupó diversos cargos en las universidades de Münster, Frankfurt y finalmente en la de Bielefeld, de la cual fue profesor de sociología desde 1969 hasta su muerte. Su prolífica labor como investigador de temas tan diversos como el derecho, la economía, la política, el arte, la ecología o los medios de comunicación masiva continúa aún después de su retiro en 1993 hasta sellar con su obra más importante, La sociedad de la sociedad, aparecida en 1997. Lo relevante de este científico social es que se centró y adelantó análisis en temas variados, que van desde las leyes hasta temas del amor. Pero claramente su acercamiento al estudio de los sistemas y de la sociedad son los más populares. El funcionalismo sistémico. Para Luhmann, el sistema social es un ente móvil e inestable, dedicado constantemente a asimilar y seleccionar los estímulos ambientales. Tiene en su obra mucha importancia el juego dinámico de las antonimias, como por ejemplo interior, exterior, identidad, diferencia, estabilidad, dinamismo, que expresan una idea de cambio y movimiento dentro de un sistema que busca mantener su unidad. En el sistema parsoniano son importantes las variables funcionales, pero dentro de una estructura más estable y donde el cambio es más imperceptible y moderado. En Parsons importan las condiciones de mantenimiento del sistema. En Luhmann importan las funciones que hacen que el sistema conserve su unidad. Constantemente sea herida por la presión de los estímulos que vienen de su ambiente o medio. El sistema social es inseparable de su ambiente, caracterizado por su complejidad, a la que intenta reducir selectivamente. El sistema social y los subsistemas. El sistema social es un conjunto de comunicaciones.
pues un sistema social se reduce a comunicaciones y solo a comunicaciones. Todo lo que no sean comunicaciones constituye el ambiente o medio del sistema externo al mismo. El sistema social se encuentra ante dos limitaciones que le vienen dadas por su conexión con el medio. Tenemos de un lado la complejidad y del otro lado la contingencia. La complejidad es con seguridad el concepto clave de Luhmann, el punto de referencia desde el que él pretende explicarlo todo y que le sirve además para criticar las viejas formas de entender los conceptos. La complejidad es el conjunto de posibilidades existentes en el medio del sistema, que deben ser seleccionadas por el sistema reduciéndolas, de manera que un sistema es esencialmente una reducción de la complejidad de su medio. La reducción implica que el sistema no pueda satisfacer todas las expectativas, viéndose obligado a una selección de las mismas y provocando la correspondiente frustración. Por otra parte, la contingencia se refiere a la inestabilidad del sistema ante la diversidad de los mecanismos de selección. El sistema vive en un estado constante de aminoración y control de la complejidad y de protección frente a las frustraciones provocadas por la selección. Frente a la idea parsoniana de un sistema social estable en el que apenas se produce algún cambio localizado y fácilmente abortable, el sistema social de Luhmann está sometido a un constante cambio mediante la reducción de la complejidad del medio. Luhmann dice que los sistemas son identidades que se mantienen en un ambiente complejo y cambiante. Debido a la complejidad creciente, en la medida en que aumentan las comunicaciones y expectativas, el sistema social global se ve obligado a una diferenciación funcional, a desglosarse en subsistemas para reducir la complejidad y poder funcionar. Hay una serie de sistemas, tenemos tales como científicos, económicos, jurídicos, cada uno de los cuales es autónomo y es autónomo en la medida que posee un sentido que lo delimita de los otros sistemas. El concepto de sentido es también crucial en Luhmann y tiene en él la idea de límite respecto a la complejidad externa que conserva la identidad del sistema. Límite respecto a su medio. El sistema es autónomo en la medida en que posee su propio sentido delimitador. Bajo esta pluralidad podemos considerar dos premisas. La primera es que cada sistema tiene a los otros como medio, es decir, como todos los demás complejos que no ha sido reducido por el sistema en cuestión. Por tal, podemos concluir que el sistema es solo capaz de conocerse a sí mismo y no se permite conocer a los demás. También tenemos una segunda premisa, la cual indica que la realidad social como tal es incognoscible, porque solo es cognoscible una parte de la realidad, total en la medida que es filtrada y por tanto construida por cada sistema, por lo cual también podemos concluir que por lo tanto la realidad social no se puede conocer. La autorreferencia del sistema social. El sistema social es pues autónomo, porque posee un sentido delimitador de su ambiente o medio. A ello contribuye su característica cualidad más esencial, que facilita su sentido, la autorreferencia o autopoiesis. El sistema es autorreferente cuando tiene en sí mismo la referencia y no en un punto externo a él. El sistema es autorreproductor porque está compuesto por unos elementos idénticos, ya que los primeros se producen en los que le siguen. Sistemas que por sí mismos generan todo lo que usan comunidad mediante lo que usan comunidad. Así define Luhmann a los sistemas. Son sistemas que se refieren siempre a sí mismos en todas sus operaciones, sin que puedan producir alguna referencia externa si no es a través de la autorreferencia, y cuyos elementos componentes se reproducen a sí mismos a través de los elementos componentes. Podemos decir así que la autorreferencia y la autorreproducción del sistema son la manifestación de su autonomía. La racionalidad sistemática se muestra como la única racionalidad posible. La racionalidad subjetiva del individuo es suplantada por la propia racionalidad del sistema, pasando la razón al sistema, el cual posee su propia racionalidad. Entonces se muestra la racionalidad sistemática como la capacidad del sistema para mantener equilibrio y control en un ambiente inestable. Esto se ve derivado de la incapacidad que presentan las personas para el entendimiento de la complejidad del mundo.
El sistema jurídico atrajo la atención de Luhmann porque éste presenta mejor ajuste a sus ideales sobre un sistema social. El sistema jurídico presenta en su estructura el cumplimiento de todas las reglas sistemáticas y también se presenta como un lugar adecuado para la relación entre expectativas cognitivas y normativas. El derecho, a su vez, posee una disposición conservadora para evitar el excesivo desequilibrio del sistema social. Por ello es necesario hablar de su carácter inmunitario, que sirve de cernidor y criba en la creciente complejidad social y los conflictos generados en sociedad. La justicia y los derechos humanos se presentan como instrumentos del sistema y para él. La justicia hace referencia a la situación del sistema, mientras que los derechos humanos a la autonomía de uno de los subsistemas. Los derechos humanos, que son propios de las sociedades complejas, suponen la autonomía del sistema de la personalidad en comparación a otros sistemas. Los derechos fundamentales resultan como un impedimento a la expansión del sistema político contra la autonomía personal y el proceso de diferenciación social. Por lo que Luhmann sostiene que los derechos fundamentales son un elemento en contra de la regresión social y resalta su funcionabilidad y su oposición a la sistemática estética y deductiva de ellos. En este marco podemos definir que los derechos fundamentales contribuyen al desarrollo de la personalidad, garantía de expectativas en el comportamiento, satisfacción de necesidades y legitimación de decisiones. Se han dirigido críticas en contra de Luhmann por el sentido abstracto e irreal de su sistema y por su fuerte conservadurismo. Entonces hablaremos de estas críticas de rigor. 1. El carácter abstracto no supone una descalificación global. El problema se presenta en que este plano de abstracción no es útil para darnos a conocer y explicar el funcionamiento real de los subsistemas sociales. 2. El conservadurismo es una crítica dirigida por Habermas, donde se centra en la virtualidad que ha sido negada en un consenso racional. 3. En ninguno de los puntos del sistema de Luhmann no se ha explicado sin contar la reducción del concepto de complejidad. La justicia se nos muestra como la complejidad adecuada del sistema y los derechos humanos como representantes de la autonomía del sistema de la personalidad que respecta a las injerencias del sistema político, en cuanto cada uno reduce su propia complejidad en el sistema. Luhmann sostenía que los sistemas son autónomos, se sitúan paralelamente delimitados en cuanto a su medio, ya que cada uno posee su propio sentido delimitador, donde no hay la existencia de uno encima de otro. Esta teoría social de Luhmann ha presentado cambios con el pasar del tiempo y con más incidencia en los últimos años, donde cada vez se amplían las dependencias entre sistemas como las del sistema político y jurídico.